Hoy día continuamos con la predicación del libro de Juan. Ahora llegamos al capítulo 4 y aquí encontramos una historia muy hermosa, una historia con muchos temas, una historia realmente rica. Es una conversación entre Jesucristo y una mujer samaritana. La conversación entre Jesucristo y una mujer samaritana. Y dentro de esa conversación, Jesucristo la evangeliza. Es cierto que la evangeliza, pero no solamente la evangeliza, sino también manifiesta su compasión. No solamente eso, sino también habla, incluso comparándose Jesucristo con el agua del pozo y el agua viva, que es la salvación, y también dice que los campos están blancos, listos para poder evangelizarlos. Entonces hay muchos temas dentro de esta conversación. Así es que no creo que terminemos hoy día, probablemente la próxima semana, o hasta en 3 temas, o hasta en 3 predicaciones probablemente, pero el día de hoy vamos a leer desde el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 19. Entonces les invito que por favor abran su Biblia, capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 19. Y vamos a sentarnos, por favor, ahí siéntense, alcanzamos sillas, algunos que no tienen. Entonces vamos a leer. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. El tema de hoy día es Jesucristo y la mujer samaritana. Ahora vamos a ver varios puntos en este tema, pero vamos a encontrar enseñanzas principales. Veamos del versículo 1 hasta el versículo 6. Ahí vamos a encontrar el lugar de la conversación. ¿Dónde es que se realiza esta conversación? La Biblia no nos muestra muchas conversaciones de Jesucristo como esta. Hay conversaciones largas que podemos leer en la Biblia, por ejemplo, la de Jesucristo con Nicodemo, también con esta mujer samaritana, son una de las conversaciones más largas. También Jesucristo con Marta, la hermana de María, y hay varias conversaciones cortas, pero largas no hay muchas. Esta es una de las conversaciones más largas, por eso que encontramos temas realmente muy ricos en esta conversación.
Aunque Jesucristo está conversando con una mujer que es marginal y que es marginada, ya lo vamos a ver, pero sin embargo encontramos temas muy pero muy profundos. Y yo he tratado de profundizar cada uno de estos temas de tal manera que nosotros entendamos que si Jesucristo estaba conversando con una mujer, porque tengan en cuenta que Jesucristo, rabí, se le estaba prohibido por costumbre judía no conversar con mujeres, mucho menos con una samaritana, pero Jesucristo rompe ese protocolo, rompe prejuicios y conversa con esta mujer. Entonces, si Jesucristo rompe estos prejuicios, es por algo. Y si conversa con esta mujer, una conversación larga, entonces hay algo que el Señor nos está enseñando. Y ahí hay temas realmente muy ricos. Yo he tratado de enfatizar estos temas para que nosotros entendamos. Aunque por ahí de repente tú vas a decir, sí, pero ya hemos hablado sobre este tema. Pero Jesucristo pone énfasis en este tema. Y si el texto de la Biblia pone énfasis en un determinado tema, el predicador también lo tiene que hacer, porque el predicador está sujeto al texto de la Biblia, ya sea que el texto ponga énfasis, que profundice, pero el predicador va al ritmo del texto. El predicador no le da el ritmo al texto, es el texto quien está dirigiendo y el predicador se somete a lo que el texto dice. Por eso que el predicador no está inventando nada, sino que aquí tenemos que sacar a la luz lo que el texto está enseñando. Vayamos al versículo 3, del 1 al 3 vamos a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estamos hablando de Judea, una región al sur, y Galilea, una región al norte. Entonces, para llegar de Judea a la región de Galilea, donde está el mar de Galilea, donde Él escogió a sus discípulos, Pedro, Juan, los pescadores, entonces Judea está Jerusalén, Él tenía que pasar por Samaria para recién llegar a Galilea. Ahora atentos a esto, porque normalmente un judío no podía pasar por Samaria, porque ahí estaban los samaritanos, y entre judíos y samaritanos había problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? De Judea ellos se iban más al este y bordeaban Samaria para llegar a Galilea. Pero Jesucristo no hizo eso. Jesucristo lo que hizo fue ir de Judea en línea recta, pasando por Samaria a Galilea. Entonces pasó por Samaria al propósito para encontrarse con esta mujer samaritana. Y ahora, la distancia entre Judea y Galilea, más o menos caminando, era entre 3 y 4 días. Por eso que después lo vamos a encontrar a Jesucristo cansado. O sea, no era una ruta de una media mañana, sino era entre 3 y 4 días. O sea, había una distancia muy larga en línea recta. Y cuando bordeabas por no pasar por Samaria, porque la mayoría de los judíos bordeaban Samaria para no pasar por allí, todavía el camino se hacía mucho más largo, 5 días, 6 días, 7 días, porque estaban bordeando. No importa si eran más días, el asunto era no pasar por Samaria, porque ahí estaban los samaritanos rechazados por los judíos. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Cierto que estaba cansado, probablemente estaban con hambre, pero recordemos que Juan el Bautista tiene como meta presentar a Jesucristo como rey, de tal manera que la gente pueda recibirlo como tal. Entonces le era necesario, porque había algo, había un plan que Jesucristo había ideado y tenía que ver con esta mujer samaritana. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora, los samaritanos eran rechazados, pero ¿por qué eran rechazados? Ahora vamos a comenzar un poquito a hablar sobre los samaritanos. En realidad, samaritanos y judíos anteriormente era un solo pueblo. Era un solo pueblo. Pero resulta que cuando fueron invadidos en el Antiguo Testamento, fueron invadidos y los samaritanos fueron llevados
Los de Samaria fueron llevados a otro país, y cuando fueron llevados allí ellos se mezclaron con otras naciones, y los pocos pobladores que quedaron en Samaria fueron repoblados por otros países. Fueron repoblados por otros países, con otras culturas, con otros dioses idólatras, fueron repoblados y ellos llegaron a ser mestizos. Ahora, los judíos que estaban al sur, ellos se mantuvieron todavía sin meterse con otras naciones. Entonces los judíos los comenzaron a rechazar porque los samaritanos habían llegado a ser mestizos. Y ahora, ellos eran judíos, pero se mezclaron con otras naciones. Y al mezclarse con otras naciones, no solamente asumieron tener una pareja e hijos mestizos, sino que también asumieron los dioses y las costumbres de esos otros países. Por ejemplo, tú vas al Cusco y en el Cusco tú encuentras gente mestiza, pero vas a ver que esa gente mestiza también puede hablar quechua y tiene costumbres de los quechuas, de los que viven en las alturas. Tú vas a Ayacucho y todo mestizo, jovencito, está hablando el quechua porque también tiene cosas de esos pueblos que están en las alturas. No solamente entonces, es decir, yo me caso con alguien de la sierra o con alguien de la selva, también vas a asimilar sus costumbres. Por ejemplo, si alguien de ustedes se casa con la sierra, seguramente que va a comer un cuy, va a comer ciertas cosas de la sierra, hasta la papa. Por ejemplo, nosotros tenemos una misionera allá en Purús y ella ha comenzado a comer muchas cosas de la selva, pero su papa, no puede olvidar su papa. Aunque la papa está como 12 soles allá en Purús, pero igualmente se compra su papa. Entonces, si alguien se casa con ella, por ahí si hay algún soltero dispuesto, si alguien se casa con ella, entonces su esposo también, si es de la selva, le va a tener que gustar la papa, porque a ella le gusta un montón su papa. Entonces, cuando tú te casas con otra persona, asimilas también sus costumbres, asimilas también hasta su propio idioma, lo asimilas. Entonces, los samaritanos, al mezclarse con otras naciones, asimilaron incluso sus dioses y se volvieron idólatras, o sea, crearon una nueva forma de adoración a Dios, pero mezclada, y eso se llama sincretismo. Después ya vamos a hablar sobre eso, pero por eso es que los judíos rechazaban a los samaritanos. Había una diferencia étnica, cultural, racial. Los samaritanos tenían su propio templo en Samaria, ellos habían construido su propio templo en el monte Gerizim y crearon su propio estilo de adoración. Leamos el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, el pueblo de Sicar era uno de los muchos que tenían los samaritanos. Había muchos pueblos, uno de ellos era Sicar, pero había algo particular en este pueblo. Este pueblo era como un pueblo así, medio abandonado, medio maleado. Es como un pueblo que tú encuentras de repente lleno de bares, lleno de gente de mal vivir, inmoral y todo eso. Entonces Sicar más o menos estaba un poco alejado, no estaba muy cerca del pozo de Jacob. Y ahí leemos el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Entonces esta mujer tenía que caminar desde Sicar, su pueblo, hasta el pozo de Jacob. Y más o menos hay una distancia de casi 1 kilómetro. Casi 1 kilómetro. El pozo de Jacob aún hoy en día existe y encima de ese pozo de Jacob han construido un templo. Esa es toda una ciudad. Pero en esa época la mujer tenía que caminar casi 1 kilómetro para llegar al pozo de Jacob y sacar agua y llevarla. Pero dice que era la hora sexta. Y la hora sexta en nuestra forma de ver los tiempos es el mediodía. Y ustedes saben que al mediodía uno no va a traer agua. Pero ella fue a traer agua al mediodía porque ella era una mujer que era rechazada por el pueblo por su estilo de vida, por su forma de ser. No era una mujer común y corriente, ahorita vamos a ver ella, pero normalmente tú vas al pozo en la mañana o vas al pozo en la tardecita para bañarte y traer tu agüita
y la mamá está trayendo agua, el papá, el hijo, todos están llevando agua del pozo, pero esta mujer va al mediodía, a la hora sexta, y todavía recorre al mediodía esa distancia de casi 1 kilómetro, y regreso, estamos hablando de 1,5 kilómetros aproximadamente, ida y vuelta, que no es cerca, y todavía cargando tu balde. En esa época tendrían sus jarros y no sé qué más tenían, pero no era sencillo. Pero esta mujer hizo ese viaje a mediodía. Y eso nos habla mucho de esta mujer, porque era una mujer, ya vamos viendo, que era una mujer rechazada, que evitaba a toda costa juntarse con la gente del pueblo, y porque el pueblo también la iba a rechazar. Ya vamos a ver esto. Entonces, ya hemos visto el lugar donde se origina la conversación, el pozo de Jacob, la mujer, hemos visto que el pozo no estaba cerca, hemos visto Sicar. Ahora comencemos a entrar a la conversación del 7 al 9. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Pueden judíos y samaritanos? Pues porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ante la ausencia de los discípulos, Jesucristo esperó que los discípulos se vayan a hacer lo que tenían que hacer, y él tuvo una conversación a solas con la mujer. Probablemente, estando los discípulos, no hubiera tenido esa conversación tan profunda, porque los judíos, ustedes saben que le iban a rechazar a esta mujer, y de repente los discípulos no estaban preparados para eso. Entonces Jesucristo tiene una conversación a solas con la mujer de Samaria y le dice: dame de beber. Jesucristo inicia la conversación, porque es Jesucristo el interesado para que esta mujer conozca de Jesucristo. Jesucristo da la iniciativa, así como nosotros tenemos que dar la iniciativa en amistades para luego presentarles de Cristo. Las amistades están en su mundo y ellos están queriendo hacer lo que a ellos mejor les conviene, pero nosotros iniciamos y damos la iniciativa para que esas personas escuchen de Cristo más adelante. Por eso Jesucristo rompe el hielo y dice: dame de beber. Pero la mujer queda sorprendida, porque Jesucristo era maestro, Jesucristo era rabí, aparte de ello era judío, y ella era una mujer samaritana, una mujer rechazada, una mujer marginal, mancillada, era una mujer inmoral, y ya lo vamos a ver. Entonces Jesucristo da la iniciativa para poder restaurar relaciones entre los samaritanos y los judíos. Es Jesucristo quien inicia, porque más adelante esa relación se va a restaurar en Jesucristo, y la iglesia también restaura esa relación. Ahora vayamos a ver la diferencia que había entre ellos. Veamos Lucas capítulo 9, desde el 51 al 54. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Mensajeros de Cristo entrando a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, hermanos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, allí vemos de manera gráfica y clara que los judíos y samaritanos no se podían entre sí. Fueron a Samaria, pero los samaritanos los rechazaron. Y los judíos, discípulos de Cristo, querían ordenar que se mande, que caiga un rayo encima de ellos. Entonces vemos que no había una relación de muchos años y muchas generaciones. Pero Jesucristo inicia el rompimiento de esos estigmas para que luego haya una reconciliación. Siempre Jesucristo, siempre el cristiano va a querer reconciliar. Siempre el cristiano va a querer volver a unir. Siempre el cristiano
va a tener en su mente que haya unión, que no haya división, que no haya peleas, que no estemos ahí resentidos. Siempre el cristiano va a querer volver a unir. Esa es la naturaleza del cristiano. Esa es nuestra naturaleza. Si hemos estado separados por años, pues tenemos que volver a unirnos. Cuando tú vives en Purús, ves que las etnias están separadas. Yo soy de tal etnia, tú eres de tal etnia, yo soy mejor que tú porque tú eres distinto a mí. Siempre hay esa idea de que yo soy mejor que tú. Y eso nos hace separar. Y la samaritana sabía que había una diferencia, por eso le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Pero Jesucristo le dice, dame de beber, le dice. Dame de beber. Él rompe esos prejuicios, aunque los discípulos no estaban allí. ¿Para qué? Con el fin de volver a unir a esos pueblos que estaban separados por siempre. ¿Tú has pensado de repente, alguno de tus familiares está separado de ti, separado de tu familia? De repente tú has pensado que hay resentimientos que se están llevando por años. De repente ha habido una pelea. De repente tú tienes a un ser muy cercano al cual en algún momento de repente lo has amado, has jugado con él de niño de repente y ahora están separados y probablemente hay odio. Mira, la naturaleza de Cristo es que Cristo une, reconcilia. Tu naturaleza como siervo y sierva de Dios también es unir, es reconciliar. No podemos vivir nosotros separados. Por lo menos tienes que dar la iniciativa y decir, vamos a resolver. Si te dicen, no, yo no resuelvo nada contigo, no es cristiano y todo eso, no importa, pero tú tienes que dar la iniciativa, porque Jesucristo le dijo, dame de beber. Dame de beber, le dijo. Entonces Jesucristo rompe esos prejuicios. Rompe todos esos estigmas que se habían establecido por generaciones, y rompe ese concepto de los judíos de tener a los samaritanos como ciudadanos de segunda clase, ciudadanos rechazados, y todavía las mujeres. Entonces Jesucristo es especialista rompiendo ese tipo de paradigmas que deshonran, prejuicios acentuados por generaciones. Por ejemplo, él eligió como a uno de sus discípulos a un recaudador de impuestos. Y todo maestro no hubiera elegido a un recaudador de impuestos, pero Jesucristo rompe esos paradigmas instaurados en nuestra mente, que lo hemos llevado por generaciones, y probablemente eso nos lleva a pensar, este no tiene nada que ver conmigo, este es ciudadano de segunda clase, este habla otro idioma, es de otra clase social, se viste diferente a mí, o de repente es de otra manera, o él habla el español de diferente forma, o de repente este de aquí, como no tiene educación, no, este no, y por otro lado, no, esos son pobres, no. Jesucristo rompe esos estigmas, Jesucristo rompe esas taras mentales, esos prejuicios que nosotros tenemos en la mente, y Él va a la samaritana rechazada, inmoral, y todo eso le dice, dame de beber. Ni siquiera va y le dice, te voy a enseñar. Como generalmente nosotros los mestizos vamos a las comunidades indígenas y de frente vamos, yo te voy a enseñar, pero no sabes que en la comunidad del indígena tiene más que enseñarte a ti que tú a él. Porque ese es su terreno. Pero sin embargo, en automático vamos y les comenzamos a enseñar a todos allí. Pero ellos tienen mucho y mucho más que enseñarnos a nosotros en ese contexto. Entonces Jesucristo no va como maestro, ni se presenta como maestro, aunque después enseña, sino le dice, dame de beber, le dice. Y es especialista en eso porque escogió a un recaudador de impuestos. También escogió a un amante del dinero, a Judas, el que lo iba a traicionar después. Con eso no estoy diciendo, ya me escogió a mí, yo voy a continuar amando el dinero. No, sino que Jesucristo nos toma de nuestra posición en el lugar en el que estamos, pero para transformarnos. Conversa y perdona a una mujer adúltera, a la cual todo el mundo quería apedrearla. Sana a una mujer con flujo de sangre. Y tú sabes que el flujo de sangre era inmundo para el judío, de tal manera que ni siquiera podía acercarse, porque después tenía que pasar por todo un ritual para poder estar limpio y recién presentarse delante del Señor. Pero Jesucristo la sana.
Jesucristo es especialista rompiendo esos paradigmas y esos prejuicios sociales que aún nosotros lo tenemos. Tiene trato con los niños porque los niños no valían en esa época. Incluso una historia de romano real dice que un romano se casó con una judía y va al campo de batalla. Del campo de batalla recibe una carta de su mujer y su mujer le dice: estoy embarazada. Y el romano escribe y le manda una carta: si es mujer, mata a ese niño; si es hombre, tenlo con vida. ¿Por qué en esa sociedad los niños no eran reconocidos hasta que podían ser útiles? Los ancianos también, las mujeres con mayor razón. Entonces Jesucristo conversa con todos ellos, porque para Jesucristo no hay ser humano de segunda clase. Todos son importantes para Jesucristo. Jesucristo rompe todos esos prejuicios. Ahora leamos Marcos 8:1. ¿Por qué hace todo eso? ¿Por qué hace todo eso? Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesucristo hace todo esto y le dice a la mujer: dame de beber, porque él tenía en mente ya la compasión hacia esa mujer. Ahora, ¿qué es la compasión? Compasión es andar juntos. Vamos juntos. Tú estás necesitado, estás sufriendo, entonces yo tengo compasión contigo. ¿Cómo es la compasión? La compasión no es decir: pobre de ti, sí, siento lástima, voy a orar, ya, vamos a orar. Pero compasión bíblicamente quiere decir: vamos, juntos yo te voy a ayudar. Eso es compasión. ¿Qué significa compasión? Una disposición interna que conduce a la misericordia. Disposición interna que conduce a la misericordia. Por ejemplo, el amo, Jesucristo cuenta estas 3 historias, 3 parábolas. El amo tuvo compasión de su siervo y le perdonó la deuda. Compasión, no podía pagar y tuvo compasión y le perdonó su deuda. El padre tiene compasión del hijo pródigo, le perdonó y también le abrazó. El samaritano, el buen samaritano, tiene compasión del que había sido asaltado. Entonces vemos que la compasión es práctica. La compasión no solamente tiene que ser de palabras, la compasión tiene que ser práctica. Tiene que ser práctica, como el buen samaritano, un hombre que fue asaltado y fue herido. Luego pasa un sacerdote y un levita, servidores de Dios, lo miran pero pasan de largo. Probablemente está ocupado y dice: tengo que ir a mi servicio, ya va a ser las 6:30, si no el pastor me va a llamar la atención, vámonos de frente. Entonces pasaron por alto. Pero un samaritano, aquel ciudadano de segunda clase en ese contexto judío, un marginado, dice que fue movido a misericordia. Se acercó, vendó las heridas de esa persona, lo llevó a la posada y cuidó de él. Pagó sus gastos, incluso recomendó que le cuidara. Entonces, el mundo anula a esas personas, los pone a un lado, los margina, pero Cristo tiene compasión de ellas, aunque estaba cansado y aunque estaba de hambre, pero inicia una conversación y le dice: dame de beber. Él da su tiempo, aunque estaba cansado. Humanamente él estaba cansado, pero da su tiempo. Y esto nos enseña que siempre nosotros tenemos que estar con la iniciativa y la disposición de poder emitir compasión aquellos que necesitan. Bien, vayamos ahora a nuestro tercer punto, del versículo 10 al versículo 15. Del versículo 10 al versículo 15. Leamos versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces Jesucristo le dice: si conocieras el don de Dios. Pero ¿cuál es el don de Dios? Más abajo lo vamos a ver. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva.
El don de Dios es agua viva. Que es el don de Dios y que es el agua viva, es la salvación que solamente la encontramos en Jesucristo. Entonces Jesucristo le dice, dame de beber, porque Jesucristo está de sed. Y la samaritana le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides? Entonces Jesucristo dice, si tú realmente supieras quién es el que te está pidiendo, Él te podía dar a ti agua viva, o sea, Él te podía dar salvación y vida eterna. Agua viva significa salvación en Cristo Jesús. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella está pensando que Jesucristo le está ofreciendo el agua del pozo. Porque probablemente es el pozo de agua viva, o sea, no es agua estancada, sino es agua que pasa por ahí. Por eso están hablando de agua viva. Pero Jesucristo le está hablando de la salvación. Pero sin embargo, atentos a esto, porque Jesucristo está hablando en términos espirituales, pero la samaritana le está hablando en términos terrenales. Jesucristo le está diciendo, si tú supieras con quién estás hablando, porque te puede dar agua viva, o sea, salvación. Y la samaritana dice, pero tú no tienes ni con qué sacar el agua. ¿Cómo me vas a dar agua? Es interesante porque recuerden la conversación con Nicodemo, porque Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, ¿qué le dice? ¿Cómo un hombre viejo va a nacer, va a volver nuevamente al vientre de su madre? Entonces, cuando Dios nos está hablando en términos espirituales, nosotros a veces respondemos en términos terrenales. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, y después los judíos le dicen, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su cuerpo? O sea, a veces el Señor nos pone en circunstancias para que nosotros regresemos a Cristo, pero nosotros seguimos andando en términos terrenales. A veces una enfermedad, a veces necesidad, a veces alguien te está hablando de Cristo. Y el Señor es que nos está tocando la puerta para que nosotros comencemos a ver nuestra vida de manera espiritual, pero nosotros seguimos obrando de manera terrenal. Vamos, hijo, cambia, entrégate, comienza a vivir como debes de vivir, pero nosotros seguimos viviendo en forma terrenal, según términos terrenales. Veamos el versículo 13 y 14, dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí Jesucristo está profundizando un poquito más y está haciendo una comparación entre el agua del pozo y el agua viva. Cualquiera que bebiere de ese pozo, esa satisfacción es temporal, momentánea, volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua viva de Jesucristo, la vida eterna, entonces eso tiene que ver con la eternidad. Ese es un gozo permanente, ya no tendrás sed jamás. Entonces Jesucristo le está diciendo a la samaritana, samaritana, si tú sigues bebiendo de ese pozo, vas a seguir teniendo sed. Claro, porque la samaritana tenía que regresar todos los días, y en la comunidad es así. En la comunidad tienes que ir todos los días al pozo, tempranito a recoger tu agua, y en la tardecita ya para bañarte, para también tener agua para en la noche y para al día siguiente. Entonces Jesucristo le dice, toma de esa agua, pero vas a volver a tener sed, porque es algo temporal. Pero si tú tomas del agua viva que Cristo te está ofreciendo, ese es un agua que va a calmar tu sed para toda la vida. O sea, te va a dar salvación y vida eterna, y eso es para siempre. Por eso le dice aquí Jesucristo en el versículo 14, le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora, atentos a esto, porque el agua viva representa la salvación, amén. Ya no tendrás sed jamás. ¿Qué quiere decir eso? O sea que tú ya vas a ser salvo para siempre. Contrario a la doctrina de algunas iglesias que sostienen que la salvación se pierde. Porque
Porque Jesucristo, cuando habla de agua viva, está hablando de la salvación. Y si nosotros bebemos de esa agua, o sea, si creemos en Jesucristo, entonces ya no vamos a tener sed jamás. Eso quiere decir que vamos a ser salvos para siempre. O sea, va a haber un gozo permanente dentro de nosotros. Ahora, permítanme leerles ese versículo 14 en Nueva Traducción Viviente para que entendamos lo que Jesucristo está diciendo allí más claramente. Dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, atentos, no solamente Jesucristo le está ofreciendo a esa mujer samaritana: bebe de mi agua y vas a tener salvación y vida eterna, o sea, vas a calmar tu sed para siempre, sino también le está hablando ya de otra cosa. Por eso es que la conversación entre Rabí y la mujer marginada es una conversación muy profunda. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo 14? Si tú aceptas a Jesucristo como Señor, como Salvador, si tienes salvación y vida eterna, entonces, ¿qué pasa? Atentos a lo que va a pasar. Te vas a convertir en un manantial de agua fresca. Te vas a convertir en un manantial de agua fresca, no un agua que está fea, caliente, sino un agua pura, limpia, manantial. Qué hermoso. Yo recuerdo cuando era pequeñito, a mí me gustaba ir a cazar, siempre me ha gustado ir a cazar. Yo me iba a un cerro lejos en el Cusco. Tenías que salir de madrugada y caminábamos para poder cazar ciervos. Allá hay ciervos. Los ciervos son con sus cuernos, pero con pelos y grandazos ahí allá. Y también hay pumas. Y llegábamos lejos, en la punta del cerro, y había un nevado. Al fondo había un nevado, y de ese nevado bajaba un hilito de agua. Pero ese hilito de agua que bajaba era fresca, pura, limpia, y cómo nos gustaba tomar esa agua. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú te conviertes en ese manantial de agua viva. Tú te conviertes en ese manantial de agua viva. Y no solamente eso, dice también que te conviertes en una fuente de agua viva que sale a borbotones, porque dice ahí en ese versículo 14, que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando dice que brota es porque está saliendo a borbotones el agua, está saliendo bastante agua. No sale poquita agua, sino sale a borbotones, bastante agua. Así es cuando una persona entrega su vida a Cristo y tiene la salvación, entonces ahora se convierte en esa agua viva. Cristo es el agua viva. Tú entregas tu vida al agua viva, Él te da salvación y ahora tú te conviertes en agua viva. Por eso es que a nosotros nos llaman cristianos. Porque en esa época, en la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, comenzaron a vivir como Cristo había enseñado. Y como comenzaban a vivir como Cristo vivió, entonces la gente decía: mira, ahí están los cristitos. No les decían ahí están los cristianos, sino los cristitos, Cristo en pequeño. Y de ahí nace el término cristianos. O sea que nosotros debemos de vivir como Cristo vivió. Cristo el agua viva y nosotros el agua viva también. Amén. A ver, dile a la persona que está a tu lado: somos agua viva. Esa es nuestra naturaleza, queridos hermanos. No somos agua sucia. No somos un agua que no da ganas de beber. Somos un agua viva, un agua que sale a borbotones, pura, fresca. Esa es nuestra naturaleza como cristianos. No te confundas, ni tampoco dejes que se quede en tu mente otras cosas, así nomás. No, el cristiano no es así nomás. El cristiano es agua viva, agua pura, que trae frescura a las otras personas. En otras palabras, Jesucristo le dice: dame de beber. En otras palabras le está diciendo: vamos a reconciliar estos dos pueblos, vamos a originar y vamos a dar un nacimiento para que más adelante estos dos pueblos se unan, porque yo soy el agua viva que une, que da frescura. Yo no soy esa agua que divide, esa agua sucia, esa agua que separa los países. Yo soy el agua viva que une, reconcilia. Esa es la naturaleza del cristiano. ¿Te das cuenta que esta conversación es tan profunda?
nuestra naturaleza es una naturaleza de reconciliación. Nuestra naturaleza es una naturaleza de agua viva, de agua pura, de agua fresca. No dejes que la sociedad o el enemigo te engañe que tú eres un cristiano así nomás. Que tú eres un cristiano que no interesa cómo vivas, interesa cómo vivas. Interesa. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el agua viva. Y esa agua viva nosotros hemos tomado y como tal nos convertimos en agua viva. Hermano, hermana, no te dejes engañar, ni tú mismo te engañes a ti mismo. Porque Jesucristo nos ha dado salvación para ser agua viva, fresca, pura, que da bendición a otros, que reconcilia, que une. Esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Dice Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, atentos aquí, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Amén. Llegamos a la última parte en esta noche. Del versículo 16 al versículo 19. Con esto terminamos. Leamos del 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven aquí. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, la conversación se está profundizando más, porque Jesucristo le dice: yo te puedo dar esa agua viva que va a calmar tu sed. Pero la mujer le dice: pero no tienes ni con qué sacar, ¿cómo me vas a dar agua? Estás pensando en términos terrenales. Y como no está entendiendo que Jesucristo le está ofreciendo salvación, entonces ahora Jesucristo profundiza, para que de tal manera que ella vea su realidad. Y Jesucristo le dije: llama a tu marido, le dice. Pero la mujer le dice: yo no tengo marido. Cierto, has dicho que no tienes marido, porque el que tienes no es tu marido y has tenido anteriormente 5. O sea, total 6. Yo me imagino una mujer que ha puesto su esperanza en el hombre y este hombre tal vez le ha fallado. Le ha dejado un hijo y ahora sigue poniendo la esperanza en otro hombre y en otro hombre y en otro hombre. O sea que no puede vivir sin hombre, y así va probando y se va denigrando como mujer, porque va poniendo su esperanza en el hombre. Entonces esta mujer estaba destruida, era una mujer inmoral, todo el mundo le miraba mal, porque mira, 5 maridos y con el que está no es su marido. Entonces la gente le miraba mal. Por eso es que va a las 12 del mediodía a recoger agua, a la hora en la cual nadie va a recoger agua al pozo, salvo una emergencia. Entonces Jesucristo la descubre. O sea, lo que hace Jesucristo es mostrarle su pecado. O sea, le pone un espejo y le dice: mírate, esto es lo que eres tú. Y a veces nosotros ocultamos nuestro pecado, pero Jesucristo te descubre. Ya, vamos a tener vergüenza, pero no es eso el asunto. El asunto es que te arrepientas de tu pecado. Pero la mujer, Jesucristo le descubre su pecado y la mujer se queda sorprendida, pero se queda sorprendida que le ha dicho eso, y por eso le dice: tú eres profeta. Pero no se queda como avergonzada. Cierto, tienes razón, yo soy así, una mujer, nada, sino queda sorprendida porque Jesucristo le dice. O sea que en algún momento más adelante ella se habrá arrepentido, pero en ese momento ella dice: tienes la razón, cierto, parece que tú eres profeta. Entonces lo que Jesucristo hace, expone ante ella su pecado como un espejo, le hace ver que tiene una vida inmoral, una vida promiscua,
y seguramente una conciencia que le para acusando cada día, porque era una mujer totalmente derrotada, era una mujer totalmente destrozada, una mujer marginada por su estilo de vida. Pero sin embargo, Jesucristo le dice: mujer, dame de beber. O sea, Jesucristo le manifiesta su compasión, Jesucristo le manifiesta su interés. Pero ahora cambia de tema y le hace ver su pecado, porque está buscando en la mujer arrepentimiento. Si Jesucristo te hace ver tu pecado, te puedes avergonzar, pero lo que Jesucristo está buscando es arrepentimiento. Y ahora, el arrepentimiento que el Señor nos enseña en la palabra está en Isaías 55:7, y dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces la idea del arrepentimiento es: deja tu pecado, avergüénzate, arrepiéntete, deja, pero vuelve a Jehová, vuelve a Jehová. Atentos aquí. No hay salvación sin arrepentimiento. No presentes salvación si no hablas de arrepentimiento. La salvación es el resultado del arrepentimiento y la fe. Si hay arrepentimiento pero no hay fe, no es una verdadera salvación. Si hay fe pero no hay arrepentimiento, eso es remordimiento. Sí, yo sé que he hecho mal. Yo creo en ti, Jesucristo, sé que he hecho mal. Eso no alcanza. Tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hechos 26:19, dice así: por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, ya estamos terminando, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepientan, se conviertan al Señor y luego hagan obras dignas de arrepentimiento. Atentos a esto: arrepentimiento, vuélvanse al Señor, o sea, fe en Dios, y ahora obras que manifiesten tu verdadero arrepentimiento. Ese es el proceso de la verdadera salvación, del verdadero arrepentimiento. Te arrepientes, crees en el Señor, ahora eres salvo, pero ahora tienes que manifestar esa salvación con buenas obras. Obras que manifiesten que realmente te has arrepentido. El arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de sentimientos, de voluntad, de pensamiento. Esa era la predicación de Jesucristo con la mujer samaritana. Resumiendo, Jesucristo espera que los discípulos se vayan y comienza a conversar con la mujer samaritana y le dice: dame de beber. Pero inicia la conversación porque quiere manifestarle compasión. Y Jesucristo dice: yo soy el agua viva, yo te ofrezco esa agua viva. Y luego, si tú crees, tú te conviertes en esa agua viva. Y no solamente eso, lo que Jesucristo está buscando en esta mujer, estimados hermanos, lo que Jesucristo está buscando en ella es arrepentimiento para salvación. Y luego ella lo va a obtener. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.